Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Mientras este podcast estuvo en receso entre temporadas, estuve publicando a manera de audiolibro el podcast La Historia Interminable, en que cada episodio era un capítulo del libro de Mijael Ende, La Historia Interminable. Lo buscan así en las plataformas de podcast, está en Apple Podcast, en Spotify, está en YouTube, La Historia Interminable. O en lecturasdetabaquería.com, a la derecha está el vínculo de La Historia Interminable, por si quieren pasarse y escucharlo un rato. Hoy volvemos a Brasil con Patricia Melo. Patricia Melo es dramaturga, guionista y escritora. Nació en Assis, 1962. Entre sus obras figuran O Matador, Inferno, Valsa Negra y Escrevendo no Oscuro. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com, en las plataformas de podcast Spotify y en YouTube. Cecilia, por Patricia Melo. De repente abro los ojos y ya estoy llorando, sin siquiera saber por qué. Así es como me despierto. Sin las medicinas quizás podría recordar mis sueños. Desde que empecé a tomarlas no se puede decir ni siquiera que ocurra una suspensión de la conciencia, conforme está escrito en las bulas. Es un sueño hueco, donde no hay pesadillas con abismos o laberintos ni memoria. Nada que ver con dormir o soñar. Es como si me desconectaran por algunas horas, arrancaran los cables que me conectan a este lugar y a esta ciudad que odio. Despertar es horrible. Ha sido más difícil en los últimos días, después de que ella decidió humillarme exponiendo, sin piedad, mi debilidad e incapacidad absolutas. Antes, por lo menos, estaba sola. Ahora su simple presencia hace evidente mi lado oscuro. Doy vueltas, grito, gruño, hago círculos. Ni siquiera puedo escribir. Basta con que me siente frente a la computadora para que ella y su silencio infeccioso acaben con mi poder de concentración. Ahora, en pants y despeinada, después de haber preparado un café fuerte, enfrento una vez más su desprecio. Comento que nos parecemos también en ese aspecto. Necesitamos una cubeta de café por la mañana. Ella no reacciona y ni siquiera me mira. Sigue sentada de espaldas a la pared, inaccesible como una piedra. Es así como lidiamos con situaciones adversas en nuestro clan. No gritamos ni hablamos alto, no utilizamos palabras vulgares ni hacemos acusaciones directas. Oímos todo e ignoramos. Damos la espalda, galvanizamos nuestras caras. Esa es nuestra forma habitual de humillar. Somos buenos en eso. Hace 2 días que ella no come, ni habla conmigo. Veo sus pies descalzos, las uñas pintadas de un rojo sangre. Yo misma se las pinté. ¿Seguro no quieres café?, le pregunto. Ahora se está riendo. De mí lo sé. Su comportamiento me perturba y me saca de quicio. Me tomo el café. ¿Cómo quieres que te suelte?, le pregunto, si sigues actuando de esta manera. Ella deja de reír, pero solo por fuera. Casi puedo sentir la fiesta que la carcajada muda provoca en sus entrañas. Siento un sabor desagradable en la boca. Pienso en agredirla y eso me asusta. No soy homicida, repito varias veces.
Ayer en la fila del supermercado, la misma sensación. He pensado con frecuencia en este tipo de cosas, agredir y golpear. Me enfrenta, sin miedo. Vas a seguir aquí, le digo, hasta que aprendas. Cierro la puerta con llave y nos quedamos ahí, aisladas en el departamento, ella de espaldas a mí. En cuanto puedo regreso a la computadora y a mis historias llenas de asesinos, suicidas, lisiados, esquizofrénicos, canallas, escépticos, putas, inocentes y cobardes. Ya inventé todo tipo de personajes, y ninguno de ellos se ha adueñado de mí o ha usurpado mi historia, como dicen algunos escritores por ahí, con cierto orgullo de su colaboración con el más allá. Los personajes dominan a esa estirpe noble de artistas de la misma manera como los gusanos se adueñan de los cadáveres. Hoy mismo uno de ellos aparece en el periódico con su fleco canoso y sus dientes verdes, diciendo que no logra arquitectar sus libros y que sus historias solo están listas cuando ellas mismas se callan, y que los libros nacen del asombro. Fue así que nació su poema sobre jazmines y acacias. ¿Recuerdan los jazmines, las acacias? ¿Y quién nunca ha oído hablar de los brownies? Todo el mundo sabe que esa era la manera como Stevenson se refería a su inconsciente. Para escribir, el único trabajo que hacía era cerrar los ojos. Los brownies hacían lo demás. Como estos escritores, muchos otros creen que las historias se cuentan solas, que los libros llegan si uno lo permite, como un flujo divino e inevitable. En mi caso las cosas suceden de otra manera. Lamentablemente los brownies no trabajan para mí. Desde aquí, desde esta trinchera, es así como me gusta decirle a mi lugar de trabajo, con sus montones y montones de libros y papeles, formando un arrecife a mi alrededor. Desde aquí, como en el Hades, lo planeo todo sola. No hay otros socios o colaboraciones posibles. Soy el vórtice que lleva a los personajes hacia su destino. Soy la responsable de cada gesto y de cada diálogo. Cuando mi tropa de jodidos abre la boca, el grito es mío. Yo decido, yo digo ataquen, destruyan. Y ellos destruyen. Por lo menos era así hasta hace algunos días. Y entonces Cecilia, esa muchacha que ahora está encerrada aquí, comenzó a portarse de manera sospechosa. Justamente ella, la que más se parece a mí, la única dentro de una trágica historia con quien podría discutir sobre cualquier cosa en condiciones de igualdad, la más febril y la más ponzoñosa, la más fantasiosa y la más susceptible, la que por todas estas razones, o a pesar de ellas, me interesaba más. No es fácil especificar qué fue lo que conectó mi sistema de alarma a propósito de Cecilia. No existió un hecho, una pelea, solo una cierta resistencia pasiva en sus actitudes, como un viejo perro obeso que tiene flojera de salir a pasear con su amo. Y yo no le había ordenado que actuara de esa manera. Mi esfuerzo iba en dirección opuesta. Seguí con mi trabajo como si nada hubiera pasado, porque lo importante cuando se está escribiendo una novela es seguir escribiendo. Sentarse y escribir es la regla de oro. Lo difícil, siempre lo he dicho, no es empezar sino seguir adelante, obtener algo, pequeños territorios. Aunque solo se trate de centímetros, gotas, uno tiene que avanzar de cualquier manera. Palabras, a como dé lugar, aunque sea, como a veces lo hago, dándome la espalda a mí misma. Avanzar, solo eso importa. Y Cecilia, de alguna forma que no sé explicar, no seguía, se atoraba como una vaca que en medio de la carretera se niega a salir del camino. Yo forcejeaba, ella resistía. Y de repente me di cuenta que en esta lucha había muchas páginas no escritas, cientos de ellas, un libro completo por hacer. Fue en ese momento cuando,
Al percibir que no se trataba solamente de resistencia, sino de pura desobediencia y rebeldía, oí a alguien a mi lado preguntando por las llaves. Me volteé para ver y ahí estaba Cecilia, frente a la puerta, lista para salir, con su melena rojiza recogida en una cola de caballo. Sus ojos delineados parecían dos insectos listos para atacarme. «Voy a salir», dijo sonriendo. «¿Cómo abro esta puerta?» Solamente porque estaba de buen humor le dije que no tenía las llaves. Ella ni siquiera parecía escucharme. Se acercó al espejo del pasillo, se arregló la falda en las caderas de tal forma que sus muslos se notaran más, y me habló sobre cierto muchacho al que había conocido en su curso sobre Derrida. Se llamaba Pablo Corbo. «¿Cómo puedo encontrarlo?» «No tienes permiso», respondí. Estaba siendo delicada. «He escuchado por ahí», continuó, acercándose a mí como si fuéramos a compartir un secreto. «He escuchado por ahí que somos socias propietarias en esta empresa». Nos reímos. Era una manera de ver las cosas. «Piénsalo bien», siguió. «Si me abres la puerta, vienes conmigo. ¿A quién le hace falta todo esto?» Permanecimos algunos instantes en silencio, midiéndonos con curiosidad recíproca. Cuando finalmente le expliqué que los planes eran otros, el clima entre nosotras se volvió tenso. Noté una intención diabólica en sus ojos e instintivamente me puse frente a la puerta. No hubo tiempo para nada. De manera inesperada y con una fuerza que yo misma desconocía, Cecilia avanzó sobre mí y de un solo golpe me tiró al piso. Después abrió la puerta y salió disparada por la salida de servicio. La seguí por las escaleras, jadeante. Antes de alcanzar el segundo piso, la agarré de los cabellos. Cecilia rodó y me propinó un manotazo en la cara. Trabadas, rodamos escaleras abajo. En la portería logró liberarse con un empujón y salió desenfrenada en dirección a la calle. No desistí. Aceleré y me le pegué a los talones. Cruzamos la avenida en dirección al mar. Los carros tocaban el claxon, frenaban, los transeúntes se paraban a ver. Nada me detenía, y solo sentía el ansia de la cacería. Entonces logré dominarla agarrándola de los cabellos. La arrastré por la arena y el asfalto como si fuéramos una pareja salvaje. «Ahora», le dije cuando llegamos a la casa, «eres mi prisionera. Te voy a encerrar hasta que aprendas. Y después vas a regresar al libro». Tener una prisionera en casa no es diferente de tener un huésped. Lo primero que estas personas hacen es acabar con tu rutina. Usan tu baño, te privan de tu intimidad, solo dan lata. Y después de 3 días empiezan a pudrirse. Con Cecilia no es diferente. Ya huele mal desde hace una semana. Detiene mi trabajo y alborota mi vida con su existencia ruidosa. Ninguna de las dos hace su trabajo. Ella suspira por la casa. Yo no escribo. Ella se carcajea. Yo suspiro por la casa. Jamás la miro a los ojos. Cuando empieza a hablar le doy la espalda. Si abro la boca me desprecia. A veces no aguanto. «Soy yo la autora», le digo. «¿Platicamos?» No me contesta. Ajena como un felino se acurruca en mi propia cama. «Háblame», le imploro. Su respuesta es una sonrisa cínica. Se burla de mi apariencia, de mis cachetes flácidos y de mi pelo que parece un trapo viejo. Un pedazo de lana estropeado. «Podría limpiar el baño con esa cosa», piensa ella, y se ríe de mis lentes chuecos que me dan una apariencia torpe. Sé lo que piensa. Su nariz parece una canica que Dios le pegó en la cara. Como si yo fuera un payaso. Tus ojos me recuerdan a un sapo, Doña Zapa. Ese es un buen apodo para ti, ¿no es cierto, Doña Zapa? Observa que tu boca se está cayendo. Tú misma estás desmoronándote.
Sus palabras ni siquiera han sido arrojadas y ya empiezan a corroerme. Ahora se pone frente al viejo espejo de la casa, las manos en la cintura. No parece feliz con lo que ve. ¿A quién le gustan los espejos? Nos quedamos ahí, las dos, encerradas, una de espaldas a la otra. No comemos ni dormimos bien. A veces prendemos la tele, pero no entendemos lo que se dice. Parecen hechos, números. Ruido. Nada va bien. Los campos se incendian. Las tormentas destruyen las ciudades. Nuestra rutina solo se altera cuando Geisa, la sirvienta evangélica, está presente. En estos días Cecilia y yo nos encerramos en el cuarto. Geisa no nos cae bien y por eso nos aliamos. Ahora Geisa toca la puerta. Sé que desconfía de mí. Dice que necesito salir del cuarto, que tengo que comer, que puedo estar enferma. Dice que quiere cambiar las sábanas y barrer mi cuarto. Pero no es necesario cambiar mis sábanas hasta que Cecilia esté de acuerdo. Cecilia vive con su gato disecado en el apartamento del piso 10. Tiene 29 años y no es guapa, aunque posee cierta luminosidad. Su cuerpo es pequeño, con excepción de sus pechos, unas tetotas que llenan las manos. Actualmente es responsable del Cuadrado Mágico, sección con adivinanzas y enigmas del periódico La Semana. En estos últimos tiempos se ha quejado de una sensación de entorpecimiento, como si una nube de insectos, decía, entrara en mis pensamientos. Escribió en su diario: las listas de tareas se multiplican en mi mesa, como conejos, lavadora descompuesta, ropa sucia en la cocina, mosquitos, impresora de mierda, microondas sospechoso, llenándome de rayos cancerígenos. Faltan adivinanzas. No puedo moverme. Para alcanzar el vaso. Ideas se rompen dentro de mí, antes incluso de que las palabras se formen. En mi boca seca. Los apuntes son de mayo. En agosto conoció a Pablo, profesor en el curso libre de filosofía, Derrida y la escritura. Y entonces todo cambió. Pablo la impresionó con sus clases sobre textos y supertextos. Cecilia aprendió casi todo sobre políticas de la amistad. Entre una clase y otra, Cecilia frecuentaba el departamento de Pablo, que se caía en pedazos, atestado de libros y colecciones de historietas. Fumaban mota y discutían estupideces, y terminaban siempre en la cama, él lamiéndole la panza y las piernas, y ella brillando como un anuncio de Broadway. Cecilia planeó un futuro en el campo, en una casa llena de libros. Pablo prepararía sus clases, ella escribiría poesía en una rutina repleta de sensualidad, donde no cabía una autora homicida como yo. Pero entonces llegaron las vacaciones. Pablo viajó a Chile y nunca mandó las noticias que había prometido. El sol se volvió implacable, y para empeorar las cosas, Cecilia descubrió que estaba embarazada. Esperó todavía una semana creyendo que Pablo podría llamarla por teléfono, y que todo podría arreglarse de una forma menos infeliz que ella sentada sola en la sala de espera de una clínica de abortos en Botafogo, hojeando una revista grasosa con noticias del año anterior. En su diario, las quejas sobre su abatimiento regresaron. Aquel día fatídico Cecilia pasó todo el tiempo en cama, descansando a causa del aborto y leyendo poemas sobre Emily Dickinson, que, verano tras verano, se defendió contra ladrones, tempestades, sol, incendios, contra moscas, muchachas que venían a olfatear alrededor, contra sequías, hierbas malas, mareas borrascosas, vecinos, hurones que le robaban el gallinero, contra la debilidad de sus propias manos, contra la fuerza creciente de los niños, contra vientos, contra piedras, contra los invasores,
contra los impuestos, contra su propio entendimiento. Conforme escribió cierto poeta. Emily es mi opuesto, anotó Cecilia. Soy letárgica. Releyó también otro de sus poemas preferidos, uno que dice: intenté otra vez, cada 10 años, tramo todo. Se llamaba Proyecto para el lunes. Pensó mucho y concluyó que la teoría del botoncito de Lowell era correcta. Si en realidad hubiera un botón de muerte sin dolor en nuestro ombligo, como había dicho el escritor, tarde o temprano todo mundo acabaría matándose. El espanto, pensó, no debería ser el hecho de que muchos se ahorquen o se den un balazo al corazón, ingieran venenos, metan la cabeza en el horno, tomen una cubeta de somníferos o se lancen del 20º piso, sino el hecho de que muchos otros se resistan a la tentación de matarse. Se puso sus pantalones de mezclilla deslavados, una playera, escribió una nota de despedida más, fue hasta la ventana del cuarto y saltó, llevando en el bolsillo de los pantalones gastados un poema de su poeta preferido, con algunas de sus frases y palabras alteradas por ella misma. Cambió incluso el sentido. Ahora el poema es suyo o por lo menos su casa. Dice el plagio: está muerta la escritora bastarda, ya no hay nada más de legítimo en ella. Está muerta de dar asco, lo firma. W. C. Williams. Nuestro edificio es uno de los muchos que se construyeron en los años 70, con jardín y juegos infantiles que, con el paso de los años y el aumento de la violencia, recibieron rejas, caseta de vigilancia y porteros oriundos del norte. Mi cuarto da hacia el frente del edificio. Allá abajo se ha armado la confusión. Un pequeño grupo de curiosos se aglomera frente a la entrada. Algunos residentes del edificio, atraídos por el ruido, se asoman a la ventana. Se escucha la sirena de la patrulla que bloquea el tránsito al ser abandonada en medio de la calle. Los policías se bajan y entran al edificio. La confusión aumenta. Cecilia está tirada en la jardinera de rododendros, cerca de la alberca del edificio. Detalle de los pantalones rotos a la altura de las rodillas y de la cicatriz de una cirugía de apendicitis que la playera corta de Daft Punk, donde se lee Harder, Better, Faster, Stronger, deja transparentar. Esa tipa se jodió, dice Antonio, que acaba de llegar a visitar a una vecina del edificio. Aprovecha para platicar con algunos policías, se informa y transmite los detalles a los que están ahí, como él, queriendo saber quién es el cadáver y por qué una muchacha tan joven se mató. Harder, better, faster, stronger, deletrea alguien. También llamaron a los bomberos. Un carro de reporteros ya está en el lugar. Encuentran otras notas de despedida en sus bolsillos. Río de Janeiro, 20 de diciembre. Pablo, espero que te sientas culpable, pues la culpa es realmente tuya. Pablo, Pablo, Pablo. No me canso de repetir tu nombre. Son las 2:15 de la madrugada. Son las 2:37. Son las 2:48. Pablo, 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 Pablo. ¿Por qué te fuiste? Hice 1000 concesiones para amarte. 1. Nunca me gustó Chile. 2. Nunca me gustaron los chilenos. Y aún así te amé, como si no fueras de Chile. Y tú me abandonaste. Y adivina qué es. Tiene 18 letras. Vivía en el 102 y tenía un gato disecado llamado Werther. Respuesta: Cecilia la emperatriz. Y yo, Cecilia, pido perdón por mis abismos y otras cosas más negras, perdón por mi caos, mis ataques de nervios, mi silencio y mi violencia. Pido perdón al mundo y pido a las autoridades que no me molesten.
que no me envíen cuentas ni impuestos por pagar. Olvídenme. Dios bendiga a mi Río de Janeiro y a la loca llamada Teresa. Amén. Seguro estaba borracha, pobre. Cecilia es llevada con vida al hospital, donde muere 2 horas más tarde de un paro cardíaco. Al día siguiente, en un reportaje en la página 2 de la sección de Cultura, joven poetisa desconocida salta del 10º piso. Como había previsto, hablan de su sensacional poesía, de su pathos y su ethos y su rigor estético. Ya hay editores haciendo cola para publicarla. Eso muestra que el suicidio entre nosotros tiene el mismo significado que tenía para los vikingos o las madres en Uganda: honra y gloria. Todo sería así de simple si Cecilia me obedeciera, pero no fue así como sucedieron las cosas. Ahora estoy aquí desesperada, frente a la computadora. Hago un largo discurso sobre la diferencia entre el mundo real, la vida de carne y hueso, allá afuera, mundo bien traducido por palabras como rutina, intereses bancarios, commodities y tránsito, y otro mundo, el nuestro, mundo que es más fácil entender si construimos su imagen como una cámara oscura, una especie de observatorio lleno de sensores, máquinas fotográficas y grabadoras, a donde todas las cosas y lugares y personas de esta realidad real de mercancías y tráfico son aspiradas, en una especie de vórtice, y allá adentro todo es desmontado y remontado en un proceso semejante al que los atomizadores usan para romper y reconstruir átomos, sustancia elemental de todas las cosas del mundo, incluso de esta trama. Ese es nuestro mundo, le explico. Todo es mentira y fantasía. Es sueño, digo. Es falso. Son solo imágenes, palabras. ¿Qué clase de idiotez estás haciendo?, me pregunta Cecilia. El único mundo que existe es este, continúa ella, donde yo hablo y tú contestas, donde Pablo y yo tenemos planes de matrimonio y a donde tú llegaste con tu bulldozer particular dispuesta a acabar con todo. Pablo y yo éramos una experiencia cósmica. Pregúntale si tienes dudas. No te caigo bien. Hay tanta gente que matar en tus historias, un montón de bandidos canallas, drogadictos, personas corruptas que no valen nada. Pero te caí mal desde el principio. Estoy aquí sin razón, y de repente me vienes a decir que me arroje del 10º piso, solo que no soy tonta como tus personajes. Me niego a dejarme morir. Argumento que Yocasta se mató, Egeo se mató, Erígone y Leucatas también se mataron. Por cierto, le digo, mostrándole un libro donde todo está documentado, Judas no fue famoso por asesinar a Cristo, sino por su suicidio. La teoría no es mía, le digo. Todo está aquí, repito, enseñándole un libro. Cecilia permanece inmóvil, desafiándome. Allá abajo la policía y los bomberos ya llegaron. Alguien en la multitud dice que se trata de un suicidio. Rápidamente la noticia se propaga. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Quién se mató? El portero, Belmiro Veloso, cuenta varias veces a diferentes interlocutores que, después de haber escuchado un golpe fuerte, como el de un cuerpo que cae, revisó el local pero no encontró nada. Estaba seguro de que alguien se había matado, afirmó. Por esta razón llamó al vecino del primer piso por el interfón, Lucio Alvarenga Rodríguez de Melo Pereira, y le pidió que llamara a la policía. Yo también pensé que algo había caído desde arriba, declaró Lucio Alvarenga Rodríguez de Melo Pereira. Yo estaba en la sala en aquel momento y mi impresión fue la de haber visto un cuerpo que cae, o algo parecido, pero pudo haber sido un perro, o una silla. Solo vi una mancha. Policías, militares y bomberos revisan a fondo el edificio. Aquí... La voz es del policía que habla en el radio de la patrulla. Positivo, prosiga. Alguien responde del otro lado. Estamos en la dirección que nos dio. Parece que alguien se mató, pero no encontramos el cuerpo.
Positivo, prosiga con la búsqueda. Cambio. No importa qué tanto busquen, no van a encontrar nada, porque Cecilia está ahora enclaustrada. Aquí arriba, en un cautiverio improvisado. Yo misma la encerré. Si en este momento alguien le preguntara, sí, ella se arrojó del 10º piso, sí, tiene instintos suicidas, sí, tiene un primo, una tía o una madre suicidas, o sí, piensa usar veneno para ratas, gas de cocina o dinamita, Cecilia lo negaría categóricamente. Diría incluso que yo, la autora, estoy loca, que la persigo hace años, que me odia, y que nuestro odio es recíproco, que nos pasamos la vida odiándonos, que ya intenté asfixiarla en diversas ocasiones, que mato a todos mis personajes, que sin mis libros yo ya estaría en la cárcel, que he demostrado impulsos asesinos, que la semana pasada en el súper casi agredí a una señora que intentó rebasarme en la fila de la caja, que me irrito con facilidad, que salgo por las noches, insomne, y ando por las calles, contando las bolsas de basura que se amontonan en las aceras, que no se puede confiar en mí, que soy una traidora profesional, que solo espero una oportunidad para traicionarla, que mi capacidad de traicionar es más grande que cualquier otra habilidad que por casualidad pudiera tener, que por favor se cuiden de mí, que por favor me eviten, me declaren legalmente incapaz, que no publiquen mis libros, que no lean mis historias, que vivo en una sombra negra, que debería hacer un favor a la sociedad y matarme, y que ella está bien, con salud y que tiene planes para el futuro. Yo digo lo contrario. Los suicidas son sujetos atormentados. Por eso nos sorprenden cuando se meten un balazo en la cabeza. No andan diciendo por ahí que sus vidas están, desde siempre, repletas de sueños suicidas, que son proclives a la autodestrucción y frecuentan sitios web con nombres tan sugestivos como suicidio.com. Tengo pruebas materiales de que ella iba a matarse y de que todo sucedería de acuerdo con la narrativa anterior. Puedo mostrarlas en la delegación, en caso de que me llamen a declarar. El propio testimonio del portero es una prueba. Las notas, todo son pruebas. El caso, ahora, es complicado. Estamos todos aquí y no sabemos qué hacer. Ya no hay un cuerpo en el jardín de rododendros, ni siquiera un cadáver en la morgue. Los reporteros ya abandonaron el lugar. No habrá velorio, ni sepelio, ni flores, ni veladoras. Lamentamos el incidente, pero no es posible evitar que la situación se resuelva ni que la trama siga su curso.